Fortaleza para la familia. El 5 de octubre a las 7:30 p.m. tienes una cita en el evento Valora. Adriana Corona y Lupita Venegas compartirán herramientas eficaces para construir relaciones familiares fuertes en el amor. Recuérdalo, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin. Mayores informes al 333-614-7224. ¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Hoy tenemos un tema complicado, un tema que no muchas veces nos gusta tocar, y es el tema llamado de los novísimos. Así se le llama básicamente a lo que sucede después de la muerte. Es un tema complejo, es un tema que muchas veces se dificulta tratarlo porque por lo general, cuando tratamos este tema, es con personas que vienen y nos preguntan ¿qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué debo esperar después de mi muerte? Es un tema complicado. Y hemos fallado mucho en explicar este tema a las generaciones jóvenes. Sabemos que los jóvenes no están preocupados por la muerte. Lo sabemos, ¿no? Y entonces hablar de estos temas con ellos a veces es complicado. Entonces nos esperamos a que sean mayores, a que estén viejitos, para tratar estos temas, y entonces se crea un gran hueco durante toda la vida en la cual las personas debemos de saber desde muy temprana edad que todo lo que vivamos en esta vida tiene consecuencias, de que todo lo que hacemos en este mundo es para dar gloria a Dios, y si no lo hacemos, nuestro destino final puede ser muy diferente al esperado. Ese es el tema de hoy, hablar de los novísimos. ¿Qué pasa después de la muerte? Y como les digo, no es un tema para dar miedo, no es un tema para asustar a la gente, no, es todo lo contrario. Es para comprender la gran esperanza que tenemos todos y cada uno de nosotros con respecto a las promesas dadas por nuestro Señor Jesucristo. El tema de los novísimos viene a darnos ese punto final a toda nuestra esperanza, de que todo lo que estamos haciendo en esta vida es para algo, tiene un sentido. Todo lo que vivimos tiene un sentido para la vida eterna. Así es como tenemos que abordar este tema. Pero antes quiero hacerles una gran invitación para el evento Valora. Es un evento maravilloso que se va a celebrar el día 5 de octubre. El tema va a ser la fortaleza para la familia. Habrá excelentes expositores, va a estar Adriana Corona, estará también Lupita Venegas, habrá exposición del Santísimo, y será un evento para convivir, para comprender mejor de cómo poder fortalecer a nuestras familias. Será en el Auditorio Charles Chaplin, aquí en la ciudad de Guadalajara, a las 7:30 de la noche. Pónganse en contacto con Valora Radio para que podemos darle más información de cómo adquirir sus boletos para participar de este gran evento. El evento Valora, 5 de octubre, 7:30 de la noche en el Auditorio Charles Chaplin, no se lo pierdan. Y también recordarles que estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org y también por la señal de Facebook Live en la página de Valora Radio. Aquí ya tengo listo el celular para estar recibiendo todos y cada uno de sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas, lo que ustedes quieran. Estamos aquí listos para atenderles, y más en este tema tan complicado que es el tema de los novísimos, ¿no? El tema que habla sobre una pregunta muy, muy sencilla. ¿Qué pasa después de la muerte? Bueno, primer punto a hablar es la muerte, la universalidad de la muerte. ¿Qué significa eso? Muy sencillo, todos vamos a morir. Todos. Nos guste o no nos guste la idea, es un destino al cual estamos llamados todos. Todos vamos a experimentar tarde o temprano la muerte. Todos vamos a pasar por este momento, y entonces tenemos que estar preparados para afrontar este evento, el evento de la muerte. Y no solo nosotros, sino ayudar a los demás que están a nuestro alrededor, no solo para que ellos preparen su propia muerte, no, sino que también para que preparen nuestra muerte. ¿Qué quiero decir con eso? El día en que yo fallezca, espero que mi esposa, mi hija, las personas que me tienen algo de cariño, sepan comprender que es una etapa normal y que mi ausencia no genere estrés, no genere depresión, no genere una tristeza más allá de la simple separación temporal que puede causar cuando alguien fallece. ¿Se entiende? Debemos estar preparados en familia para comprender que tarde o temprano alguno de nosotros ya no va a estar en este mundo y que tendrá que enfrentarse entonces a ese destino final que es el juicio con Dios. Bueno, el chiste es hablar de esto. Mucha gente me pregunta ¿por qué tenemos que morir? Dentro de esta realidad hablamos de que la muerte pues es parte de la naturaleza.
Pero dentro del aspecto bíblico, dentro del aspecto teológico, nos damos cuenta que el ser humano no estaba destinado a la muerte. San Pablo en la carta a los Romanos nos dice que por un hombre entró el pecado al mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres en cuanto todos pecaron. Todos estamos destinados a vivir esta tragedia de la muerte por causa del pecado original, por ese estado de separación de la gracia divina. Mucha gente me pregunta, a ver, un momento, Jaime, los demonios tuvieron una prueba y en cuanto la fallaron, fueron convertidos en demonios. ¿Por qué el ser humano no fue convertido en demonio? Por la simple y sencilla razón de que nosotros somos cuerpo y alma. Por lo tanto, como nuestra naturaleza no es solamente espiritual, nuestra naturaleza tiene que afrontar la prueba desde el cuerpo y el alma en unión. Porque el destino final del cuerpo y del alma se va a vivir de manera conjunta. Que esa es una de las cosas importantes que tenemos que analizar hoy. Yo voy a decidir mi destino eterno en el cuerpo y el alma. Por lo tanto, el plazo final para esta determinación es con la separación cuerpo y alma. Y es lo que le llamamos la muerte. Es el momento en que Dios nos llama, por decirlo así, a rendir cuentas de nuestra propia vida y de qué manera hemos vivido en este mundo, qué tanto hemos sido capaces de vivir el amor, que es básicamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a enseñar. Debemos amar incondicionalmente a todos, incluyendo a nuestros enemigos. Ese es el gran reto que nos propone la fe, ese es el gran reto. El saber amar aún a pesar de las adversidades más complicadas que podamos afrontar en este mundo. San Pablo habla entonces de la universalidad de la muerte. Todos estamos sujetos al pecado original. Todos. Absolutamente todos. Por lo tanto, todos necesitamos el bautismo. ¿Se entiende? Muy bien. Por eso es que la Iglesia Católica bautiza a los bebés, a los niños chiquitos. Porque comprende perfectamente que la naturaleza humana está herida y que necesita de la acción salvadora de Cristo. ¿Cómo la recibe de manera inicial un bebé? A través del bautismo. Por eso es que nosotros le damos la dignidad total al ser humano desde que es, incluso desde antes de nacer, lo reconocemos como hijo de Dios, le reconocemos en su dignidad, por tanto al momento de su nacimiento, en edades tempranas, lo presentamos ante Dios a través del bautismo para que le permita tener esa vida eterna, porque al final de cuentas nadie tiene la vida comprada y no sabemos en qué momento cualquiera de nosotros puede fallecer. Hay una frase en la carta a los Hebreos que es muy interesante y que quiero analizarla con ustedes. Esta frase que está en el capítulo 9 de la carta a los Hebreos dice lo siguiente: a los hombres les está establecido morir una vez. Esta frase, si nosotros la leemos de pasada, la pasamos por alto. Pero lo que nos está diciendo aquí este texto es que los hombres deben de morir solo una vez. Parece lógico, pues claro, todos vamos a morir solo una vez. No, ese es el problema, no vamos a morir solo una vez. O al menos no deberíamos morir dos veces. ¿Qué estoy refiriéndome con esto? La primera muerte obviamente es esta muerte que vamos a experimentar todos, la muerte en la carne. Pero aquí esta carta de los Hebreos está diciendo de que nomás debemos de morir una vez, dando a entender que puede existir la opción de una segunda muerte. Y esa segunda muerte es la muerte del alma, la condenación. Pareciera que es una sentencia muy mala, pero al final de cuentas lo que nos está advirtiendo la carta a los Hebreos es que cuidemos el alma. El cuerpo va a morir, tarde o temprano. Qué tan bien o qué tan mal te portes, va a morir. Qué tan bueno seas, qué tan malo seas, va a morir. Pero no permitas que el alma muera. Por eso nos decían claramente la Escritura: no tengan miedo a lo que mate el cuerpo, ténganle miedo a lo que mate el alma, para no experimentar la segunda muerte, que es el infierno, la condenación eterna. Por lo tanto, pensemos en esto de la muerte. Sabemos que es un trance difícil, causa miedo, causa temor, sí. Va a ser un momento en el que se va a experimentar la muerte y que puede haber desesperación, sí, lo sabemos. Por eso es importante que siempre tengamos tres cosas al momento de morir, vaya. Si tenemos la manera de más o menos irnos preparando para la muerte. Primero es una tranquilidad de conciencia, los sacramentos, obviamente, confesión, comunión, unción de los enfermos en el caso que sea necesario. Y el tercero es
dejar el terreno listo para que las personas que se quedan detrás de nosotros puedan continuar su vida y puedan seguir un buen ejemplo. Creo que es lo más importante, que nuestra vida trascienda. Y no me refiero solo a la salvación, sino que trascienda para aquellas personas que se quedaron detrás de nosotros, y lo poquito mucho que logramos hacer en esta vida sea un testimonio para ellos, y que comprendan que siguiendo nuestro ejemplo puedan el día de mañana ellos también alcanzar la salvación. Esa es la gran misión evangelizadora que tenemos todos y cada uno de nosotros, empezando por nuestras propias familias. Dejemos un testimonio de vida digno de ser recordado con amor y con cariño por aquellos que se quedan detrás de nosotros. Dar un buen ejemplo para motivar a las personas al encuentro con Dios, pero un encuentro en gracia, un encuentro salvador. ¿Qué pasa al instante de la muerte? Bueno, se habla del juicio particular. Sí, todos y cada uno de nosotros nos vamos a morir, nos van a meter al ataúd o nos van a meter al horno, pero nuestra alma en ese instante va ante la presencia de Dios al juicio. ¿Cómo será el juicio? No tenemos ni la más remota idea. No lo sabemos. No lo sabemos. Todo lo que podamos decir del juicio es un aspecto especulativo. Lo que sí sabemos es que seremos juzgados, porque sabemos perfectamente que cuando alguien muere, inmediatamente su alma pasa al estado en el cual vivirá la eternidad, ya sea al infierno o al cielo. Vuelvo a repetirlo, en el instante mismo de la muerte, cuando el alma se separa del cuerpo, va a ocupar su lugar en el infierno o en el cielo. No hay más, solo hay esas dos opciones. Infierno si te condenaste, cielo si te salvaste. Y es inmediato, es un acto inmediato, ¿sí? Los concilios de León y el concilio de Florencia declararon que las almas de los justos que se hayan libres de toda pena y culpa serán recibidas de inmediato en el cielo, y que las almas de aquellos que han muerto en pecado mortal o simplemente con el pecado original, que rechazaron el bautismo, descienden enseguida al infierno. ¿Cómo será el juicio? No lo sabemos, pero sabemos que hay un juicio. Cada quien se va a enfrentar a su juicio de manera especial, y hay dos destinos, nada más, dos destinos: infierno y cielo, nada más. ¿Cómo podemos saber de que este acto es inmediato? Porque lo tenemos en la Escritura. Lo podemos ver en esta parábola de Lázaro, que es pobre, que es llevado al seno de Abraham. Aún no estaba abierto el cielo, por eso se habla del seno de Abraham. Y también hablamos del rico espolón, que inmediatamente se va al infierno, ¿sí? Y que la distancia entre estos dos mundos es infranqueable. No hay manera de que Lázaro pase al infierno, no hay manera de que el rico espolón pase al cielo. No se puede. Solo hay dos destinos y no son intercambiables. Es decir, yo voy a estar un tiempo en el infierno y luego me voy al cielo. No, no sucede. Las personas que están en el cielo ya no voy a decir que no pueden, voy a decir no quieren pecar. Ya no está en ellos el pecado, ya no está en ellos la inclinación hacia el mal, porque viven en la plenitud de la gracia. Por lo tanto, viven una perfecta y plena libertad. Entonces ellos tampoco pecan, entonces jamás van a irse al infierno. Pero los del infierno, como carecen de todo acto de bondad, son incapaces de pedir perdón. ¿Se entiende? Por eso es que el infierno es eterno. Por eso es que la gente no sale de ahí, porque la soberbia es tan grande, total, una plenitud de soberbia, que las personas que están ahí claramente dicen que no quieren el perdón por pura soberbia. Inclusive en unos exorcismos se dijo que uno de los demonios que estaban teniendo posesión sobre una persona dijo: si yo volviera a ser criado, volvería a escoger el infierno, porque es tan grande mi soberbia que no puedo bajo ninguna circunstancia pedir perdón a Dios. Así de terrible es el dolor, la rabia, la soberbia, el ensimismado de estos demonios, que son incapaces de pedir perdón. No tienen acceso al perdón de Dios porque ellos lo rechazan. No porque Dios quiera que estén ahí, no. Es porque ellos se empecinan a estar ahí. En el cielo
Pues obviamente sucede lo contrario. Ellos están, vamos a llamarlo así, empecinados en disfrutar de la gloria de Dios. Pues claro, porque viven en la plenitud de Dios. Por lo tanto, ya no existe este movimiento hacia el pecado de las personas que están en el cielo. Entonces, que quede claro, hay un juicio particular. Cada quien va a ofrecer cuentas de lo que hizo en esta vida. Y si llegas y llevas el boletito que dice gracia divina, entras al cielo. Si no llevas el boletito de la gracia divina, te vas al infierno. Punto. No hay más. Pregunta muy sencilla para todos y cada uno de ustedes, incluyéndome yo. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿A dónde quieres irte? ¿Cómo te visualizas tú después de tu muerte? ¿En el cielo? ¿Feliz? ¿Echando cotorreo con tus amigos, con tus cuates? ¿Platicando con Dios? ¿Viviendo la felicidad total, plena y perfecta? ¿O en compañía de demonios que te van a estar torturando para la eternidad? Hay que entender esto. Lo decimos de esta manera. A veces mucha gente lo toma como algo chistoso o como una caricatura del infierno, ¿no? Cuando muestran al diablo con cuernitos y con cola. No caricaturicemos al demonio porque es un enemigo terrible. No hay que tenerle miedo, claro que no. Pero sí hay que tener la precaución de no entrar en diálogo con el demonio. No queremos ir al infierno. Por lo tanto, busquemos la santidad en esta vida. ¿Cómo es el cielo? ¿Sí? Ya te moriste, ya fuiste al juicio. Ok, vámonos al cielo. ¿Cómo es el cielo? Bueno, pues ese es el gran misterio. Lo que sí sabemos del cielo es que el cielo es un estado de perfecta felicidad sobrenatural. Es decir, la felicidad más grande que pudiste haber experimentado en este mundo no es nada comparado con la felicidad que vas a experimentar allá. ¿Por qué? Porque estás en la perfecta visión de Dios y envuelto en el perfecto amor de Dios y de todos los justos en el cielo. Se oye muy romántico, sí, pero es hermoso, porque es verdadera felicidad sobrenatural sustentada en el amor y en la comunidad. ¿Por qué digo comunidad? Porque no estás solo. Una de las grandes características del infierno es que estás solo. Hay una total soledad. En el cielo no, es la plenitud de la iglesia, es la plenitud de la vida en comunidad. ¿Se entiende? Esto es maravilloso, porque no solo vas a estar ahí tú con Dios, no, vas a estar con todos tus hermanos. Una verdadera ¿cómo se dice? Hermandad entre todos sustentada en el amor de Dios. Y obviamente, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, Padre, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Es eso, es estar en la plenitud de Dios, estar en la compañía de Dios. Por eso le llamamos la visión beatífica. Vemos a Dios. Y la felicidad viene dada porque todas nuestras facultades humanas, todas, la inteligencia y la voluntad, quedan colmadas de plenitud. Nuestra inteligencia es total, nuestra voluntad es total hacia el amor. Es decir, vivimos una perfecta felicidad sobrenatural en la presencia de Dios. Entonces, también otra cosa muy importante es que no solo se trata de contemplar a Dios. El apóstol San Juan en su primera carta y también el apóstol Pedro nos dicen que una de las grandes facultades del cielo es de que vas a participar de la naturaleza divina. Seremos semejantes a Dios. No seremos dioses, no. Seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Esto es muy importante. Porque ante la presencia de Dios no solo vamos a recuperar el estado original del ser humano, antes de que se cometiera el pecado original, ¿sí? Sino que va a estar aún más desbordado aún de felicidad, porque es un acceso directo y total personal con Dios. Es estar ahí con Dios, con el Cordero de Dios. Por lo tanto, todo aspecto malo no existe. Como estás en la plenitud del bien, no existe nada malo. Recordemos que el mal no existe como tal, ¿sí? El mal es la ausencia de bien. En el caso del cielo, pues es la plenitud y la perfección total del bien. No hay nada malo, absolutamente nada malo. Por eso es que se habla de felicidad, porque estás en la perfecta compañía de Dios, que es el bien sumo, el bien supremo, ¿sí? Y se vive la felicidad esencial, la felicidad por la victoria sobre la prueba de la carne, y obviamente también la gran felicidad de la victoria en la fe. Una triple
corona, ¿no? La felicidad de ver a Dios, la felicidad de haber cumplido con mi prueba y la felicidad de haber dado testimonio. A eso se refiere, ¿sí? ¿Cuáles son las propiedades del cielo? Es decir, ¿cómo va a ser el cielo? ¿Cómo podemos imaginarnos el cielo? Porque no es fácil hablar del cielo. Obviamente no hemos estado ahí. Nadie puede ir al cielo y regresar y decir, fíjate que vi a los angelitos, traían un coro de arpas bien bonito. No. Que vamos a andar brincando entre nubes. Pues no sabemos cómo es el cielo. Lo que sí sabemos es que va a ser una perfecta felicidad. Y podemos conocer algunas cualidades. La principal es la eternidad. No se acaba nunca, porque tú estás inmerso en la eternidad de Dios. Ya no hay tiempo, ya no hay un presente, un pasado, un futuro. No, es un eterno presente de felicidad, es un constante presente. ¿Sí? Ya no hay pasado y ya no hay futuro, es un eterno presente. ¿Hay desigualdad? Sí, que esto también hay que verlo desde el punto, ¿cómo se puede decir? Desde el punto positivo. Hay desigualdad en el cielo, perdón. ¿Qué quiere decir con esto? Nadie es igual al otro. Nadie. Y ahorita se hace promoción mucho de estos valores de hay que ser iguales todos. Pues no somos iguales en nada. Yo soy completamente diferente a todo el resto de la humanidad en todos los tiempos. Soy único. ¿Sí? Obviamente, claro que sí. ¿Soy igual ante la ley que los demás? Claro que sí. ¿Soy igualmente hijo de Dios por el efecto del autismo? Sí. Pero en el cielo se pierde esta, llamémosle, igualdad. ¿En qué sentido? De que cada quien ocupa una posición en el cielo. Es una posición perfecta, plena, felicidad total, lo que ustedes quieran. Pero es diferente para cada quien en base a la justicia. Esto es muy importante. Siempre que hablamos de juicio, pensamos en el aspecto negativo de un juicio. Ejemplo, nosotros pensamos que las personas que son llevadas a juicio son aquellas personas que han hecho algo malo. Y por lo tanto van a juicio para demostrar que hicieron algo malo y fincarles una penitencia, una pena, ya sea que lo manden a la cárcel o les establezcan una multa, lo que sea. Siempre pensamos en la justicia como algo punitivo, como un castigo. Pero ¿qué pasa si nosotros vemos la justicia también del otro aspecto? Donde tú te presentas ante Dios y Dios dice, a ver, ¿qué hiciste de bueno? Y tú le presentas todas tus obras buenas. Dios te va a decir entonces, hiciste muchas cosas buenas. Entonces te voy a dar una recompensa mayor. La justicia no solo opera para castigar. La justicia también opera para premiar. Por eso es que en el cielo todos somos desiguales, porque cada quien va a recibir el premio de la gloria en función al amor que experimentaron en este mundo, a la vivencia del amor, a la vivencia de la fe, a la vivencia de la esperanza, que son las virtudes teologales. Seremos juzgados en el amor. Todos seremos felices, todos estaremos rebosantes y plenos de felicidad, sí, pero cada quien en la medida de sí mismo en base a los méritos que hizo en esta vida. Eso es algo maravilloso, porque entonces comprendemos que la relación de uno a uno entre Dios y nosotros mismos se mantiene en el cielo. Cada quien ocupa un lugar especial en el cielo. No es como una fosa común donde estén todos, no. Cada quien ocupa el lugar especial que el Padre les ha preparado. Como dice la Escritura, voy al cielo con mi Padre a prepararle su morada. Cada quien tendrá su propia morada. Y obviamente lo que decía, que todos tenemos una felicidad plena. Y como no hay nada malo, no hay envidia, no hay rencor, no hay nada de eso. Nada de eso. Todos vivimos una felicidad total en Dios. Eso es lo que podemos decir del cielo. No podemos decir mucho más porque realmente no lo sabemos. Podemos, ¿cómo se dice?, especular sobre cómo van a estar nuestras facultades intelectuales rebosadas de conocimiento, cómo nuestro conocimiento pasa a ser intuitivo y no solamente experimental, como es en este mundo, donde el alma aprende en base a las experiencias del cuerpo, por ejemplo. Yo no puedo aprender nada si no lo leo, por ejemplo. El alma para aprender necesita del cuerpo, de los sentidos. En el cielo no. Es el cuerpo el que se somete entonces, ahora sí, a las facultades del alma espiritual. Por lo tanto, por eso es que podemos más o menos especular un poco sobre cómo sería el cielo. Lo que sí puedo decir con certeza es de que es un lugar maravilloso. Entonces hay que buscar ir al cielo.
esforzarnos, de verdad, esforzarnos con todas nuestras fuerzas para lograr estar ante la presencia de Dios. Hace un momento les dije que solo hay dos destinos, ¿verdad? Te mueres, hay un juicio y hay un destino final, infierno o el cielo. ¿Recuerdan? Bien. Son los únicos dos destinos. Pero ahora me preguntan muchos, oye, ¿y el purgatorio qué onda? ¿Qué onda con el purgatorio? ¿Que no es un tercer destino el purgatorio? La respuesta es no. El purgatorio no es un destino en sí mismo, y esto es muy importante. Solo existen dos destinos, y lo vuelvo a repetir, infierno y cielo, nada más. ¿Sí? Cada una de estas sentencias es inmediata. Cada quien sabe en el momento de su muerte a dónde se va a ir. Si estás condenado, te vas de inmediato al infierno. Si estás salvado, no puedes irte a veces directamente al cielo. ¿Por qué? Es aquí donde entra este aspecto de que le llamamos purgatorio. El purgatorio no es un estado como tal, sino un tránsito al cielo. Para el infierno es inmediato, para el cielo no siempre es inmediato, no siempre. ¿Puede haber personas que no pasen por purgatorio? Claro que sí. Por ejemplo, el ladrón en la cruz. ¿Por qué no pasó por el purgatorio? Muy sencillo, porque él pagó sus culpas en la cruz. Así de sencillo. Él dijo, estoy sufriendo con justicia por mis actos. Es decir, acepta la penitencia. Al momento de aceptar la penitencia, que es morir en una cruz, ya no tiene ninguna penitencia que pagar. Pide perdón a Dios, le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y yo sufro dignamente, sufro justamente lo que estoy padeciendo aquí en esta cruz por causa de mis pecados. Ese Señor pagó sus deudas en la cruz. Por eso es que no pasa por el purgatorio. Por eso Dios le dice, oye, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso porque has purgado tus penas en esa cruz. El purgatorio es un tránsito, ¿sí? Es un tránsito en el cual el ser humano se termina de perfeccionar en la gracia de Dios. Y esto debemos de entenderlo con mucha claridad. Hablando así muy sencillo del purgatorio, sin entrar en grandes detalles, porque eso amerita temas muy complejos, debemos entender esto. Cuando nosotros cometemos un acto malo, este acto malo tiene dos componentes. El primero es la culpa. ¿Sí? Yo soy culpable de haber hecho un acto malo. ¿Sí? La culpa por un lado. Y por causa de esa culpa, yo merezco una pena, una penitencia, un castigo. ¿Se entiende? Cuando yo voy con el sacerdote y me confieso, el sacerdote me absuelve en el nombre de Dios y por lo tanto la culpa desaparece y me impone una penitencia. Esta penitencia que el sacerdote impone es un signo de que yo voy a tratar de enmendar todos estos males que hice. ¿Se entiende? Okay. Entonces, cuando yo me confieso y me absuelven, desaparece la culpa, pero no desaparece la pena. La pena ahí permanece. Yo tengo que resarcir los daños cometidos. Tengo que hacer esas obras que compensen el mal que he hecho. Así es sencillo. Si yo me muero en ese momento, no tengo culpa, no soy culpable ya he sido perdonado. ¿De acuerdo? Oye, pero te queda pendiente hacer esto. El purgatorio es el acto máximo de misericordia divina. ¿Por qué digo así? Porque nos permite a nosotros, seres humanos imperfectos, poder lograr en este tránsito del juicio al cielo, ir purgando esas penas que quedaron pendientes de nuestra vida. Ejemplo muy sencillo. Si yo estoy jugando fútbol en la calle y doy una patada al balón y ese balón sale chueco y va y rompe la ventana del vecino, ¿ok? Hice un acto malo, ¿verdad? Yo tengo una culpa, fui culpable por no saber jugar fútbol, por no hacer o cometer un acto indebido, por haber pateado mal, por jugar donde no debía, lo que ustedes quieran. Soy culpable, yo rompí el vidrio. Por lo tanto, eso merita que yo resarce el daño. ¿Se entiende? Voy con mi vecino y le toco la puerta y le digo, vecino, yo le rompí el vidrio, discúlpeme, fue jugando, fue sin querer, perdóneme. Y el vecino me perdona. Ok, ya me perdonó, ya no hay culpa. Pero el vidrio sigue roto. Es mi obligación ir y comprar un vidrio y reponerlo. ¿Se entiende? Eso es la pena. El purgatorio es eso, es esa oportunidad que nos da Dios. No es otra oportunidad para salvarnos, no, ya estamos salvados, porque no tenemos culpas, pero sí podemos tener penas pendientes que resarcir. Cosas que debimos haber
enmendado en esta vida y que no hemos hecho. Para eso es el purgatorio, para eso es ese proceso final de perfeccionamiento y purificación para entrar sin mancha alguna en el cielo. ¿Se entiende? Y lo voy a repetir, el purgatorio no es una segunda oportunidad, no, la única oportunidad que tenemos es en este mundo, al momento de la muerte, queda definida tu destino eterno, cielo o infierno, nada más. Pero si por algún motivo te salvas, estás salvado, pero no has enmendado todos los malos actos que has hecho en este mundo, vaya, si son más malos tus actos que las cosas buenas que hiciste, pues deberás pasar un tiempo en el purgatorio, en ese tránsito de perfeccionamiento hacia el cielo. ¿Los que están en el purgatorio son santos? Sí. En el cielo no hay, en el purgatorio no hay más que puros santos, no hay otra cosa. No hay ningún condenado, hay puros santos. ¿Que tienen pendientes algunas cuentas? Sí. Pero ya están en el tránsito al destino final que se llama cielo. ¿Dónde dice la escritura eso? En la escritura nunca he encontrado la palabra purgatorio. Tranquilo, muy sencillo. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, de los versículos 10 al 15. Sí, lo voy a leer muy rápido, ¿no? Donde San Pablo nos enseña entonces que aquella persona que sobre el fundamento de Cristo ha edificado algo, es decir, las buenas obras, ¿sí?, esa obra será sometida a una prueba como de fuego en su día de juicio. Si la obra resiste la prueba, es decir, si está salvo, tiene más amor que penas, por decirlo de alguna manera, el autor recibirá su recompensa, pero si no la resiste, sufrirá los prejuicios, es decir, pierde parte de esa recompensa. Sin embargo, esa persona será salvada, es decir, ya es un santo, pero deberá pasar como si pasara por fuego. Eso está en primera carta a los Corintios, capítulo 3. Y también lo podemos ver en el segundo libro de los Macabeos, donde, los judíos oraban por los otros soldados caídos para que tuvieran una mejor resurrección. Es decir, ya estamos empezando a enmendar a través de unos por otros para una mejor resurrección el día de mañana. Y obviamente también estamos en el Evangelio según San Mateo. Nuestro Señor Dios dice unas palabras muy fuertes. Dice: quien hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este tiempo ni en el venidero. Es decir, que hay la posibilidad de enmendar actos en el mundo venidero. No todos, solo algunos, claro. ¿Sí? Si yo llego con pecado mortal al juicio, me voy al infierno, punto. Pero en el purgatorio es ese proceso que nosotros debemos de pasar para alcanzar la perfección necesaria para poder estar ante la presencia de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de las penas en el purgatorio? Porque sí, son penas de perfeccionamiento. ¿Por qué penas? Muy sencillo, si yo quiero ser el mejor corredor, tengo que entrenar todos los días, tengo que esforzarme, tengo que cansarme, tengo que sacrificar muchas cosas. Es decir, tengo que pasar por un proceso doloroso para encontrar la perfección en lo que hago. Igual es el purgatorio, es un proceso de perfección en las virtudes, para poder alcanzar entonces la presencia total de Dios, ¿sí? En el infierno se habla de pena de daño y pena de sentido. En el purgatorio también hay pena de daño, pero este daño va disminuyendo. Sí, al principio es una gran pena de daño, pero al final se va terminando, va disminuyendo. En el infierno no disminuye, en el purgatorio sí. ¿Por qué? Porque la pena de daño es la separación temporal de Dios. Tú ya sabes que estás salvado y ya quieres estar con Dios, pero sabes que no puedes porque te queda pendiente algo. Tienes que purificarlo. Es ese tránsito en el que se vive la pena de daño. El no estoy con Dios. Pudiendo estar con Dios, no estoy con Él. Pero esta pena de daño va disminuyendo conforme se va purificando la persona. Y obviamente existen las penas de sentido. Sí, en el purgatorio hay penas de sentido. Sentimos las penas. ¿Por qué? Porque es la forma de perfeccionarnos en las virtudes. Y estas penas van disminuyendo conforme nos vamos perfeccionando hasta el instante mismo en que somos, ahora sí, perfeccionados por la gracia de Dios y tenemos ya acceso a su presencia. Por lo tanto, voy a repetirlo porque esto es una confusión muy grande que hay en el mundo protestante y que nos reclaman mucho a los católicos. Hay solo dos destinos, infierno y el cielo. El purgatorio solo es un tránsito de perfeccionamiento para algunas personas
que ya han logrado la santidad, pero que falta perfeccionar algo en ellos para poder estar ante la presencia de Dios. Es un tránsito. El purgatorio no es un destino en sí mismo, es solo un tránsito, y es un acto de misericordia divina que nos permite a las personas que están en gracia de Dios terminar la perfección de su ser para estar en la presencia de Dios en el cielo. ¿Se entendió? Espero que sí se haya podido entender esto, ¿no? ¿Cuánto dura el purgatorio? No lo sabemos. Vaya, no podemos establecer una realidad con eso. No sabemos cuánto dura el purgatorio. Es decir, yo no sé ahorita, si ahorita me muero, me voy al cielo, pero antes deberé pasar 16 años en el purgatorio. No lo sabemos. De verdad, es imposible saberlo. Durante algún tiempo la iglesia promovía las indulgencias a través de actos de caridad. Y por ejemplo, si besabas cierta cruz en cierto santuario, te daban 100 días de purgatorio, ¿sí? Te eliminaban 100 días de purgatorio. ¿Por qué 100 días? Porque era la manera que tenía la iglesia para más o menos hablar de la temporalidad del purgatorio, ¿sí? Actualmente ya casi no se maneja ese esquema de tiempo, simplemente se llaman de indulgencias parciales o indulgencias plenas. ¿Qué es una indulgencia? Muy sencillo, es por un acto bueno, por un acto misericordioso y por un acto bondadoso, que de verdadera devoción de un fiel, la iglesia puede ofrecerte la remisión total de una pena en el purgatorio. Pues es decir, si tú te mueres en ese momento, estás en gracia de Dios y recibiste una indulgencia plenaria, no pasas por el purgatorio, vas derechito al cielo, a eso se refiere, ¿sí? O puede dar indulgencias parciales. ¿De cuánto? Pues dependerá mucho de tu acto, ¿no? De la situación y circunstancia de tu acto, ¿no? Pero no podemos determinar a ciencia cierta qué tiempo exactamente es el que te quitan del purgatorio en las indulgencias. Otra cosa importante, las indulgencias no perdonan pecados. Lo repito, las indulgencias no son perdón de los pecados. Yo no voy y obtengo una indulgencia porque mañana voy a pecar. No, eso no funciona así. Las indulgencias son solo remisiones de pena en el purgatorio. Eso es una indulgencia. No te quitan culpas. Si tú compras, por decirlo así, que está prohibidísimo ahorita, si un sacerdote te vende una indulgencia, automáticamente quedas comulgado a esa persona porque no se puede hacer. Pero si viene el caso de que alguien te ofrece alguna cosa para obtener una indulgencia, primero tienes que estar en gracia de Dios para poder tener acceso a esa indulgencia. Las indulgencias, repito, no son perdón de los pecados. ¿Ok? Y obviamente está increíblemente prohibido comercializar con las indulgencias. Las indulgencias solamente se pueden dar o conceder por actos de amor, actos de caridad, actos de devoción. Nada más. ¿Ok? Por lo tanto, no sabemos cuánto tiempo dura el purgatorio. Dependerá de la cantidad de penas que tengamos acumuladas por nuestros actos en este mundo. Eso es el purgatorio. El infierno. Wow, este sí está más complicado aún de explicar. Porque nos aterra la idea del purgatorio, sí. Es verdaderamente aterradora la idea de pensar de que algún día podamos estar condenados al infierno. Lo sé. Es un estado donde las almas de los condenados no disfrutan absolutamente nada de Dios, solo una cosa, que es la existencia. Es decir, Dios no retira la existencia dada a los seres que están en el infierno. No se retira la existencia. Y se puede decir que es lo único en lo que Dios participa en el infierno, es con la existencia de esas personas. ¿Qué hay en el infierno? Hay demonios, obviamente, que podemos pensar que corresponden a todos los niveles angélicos, pero que ahora son demonios, y personas. Sí, en el infierno hay personas. Sí, sí existen los condenados. Sí. Tenemos acceso, lo digo entre comillas, acceso a conocer algo del infierno, sí, por causa de los exorcismos. Cuando los demonios toman posesión de algún cuerpo, por los motivos que sean, y los exorcistas participan de esta liturgia del exorcismo, han tenido contacto con estos demonios y han obtenido mucha información valiosa. Lo que dice un demonio por lo general es mentira, pero también pueden utilizar ellos la verdad para tratar de engañar. También hacen eso, son muy inteligentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que tomar en serio esto. Todas estas prácticas esotéricas de la Wicca, de la Ouija, de los horóscopos, adivinaciones, chakras y todas estas tonterías de la nueva era principalmente, hay que tener mucho cuidado. En el momento en que tú invocas
poderes sobrenaturales los vas a recibir. La cosa es que los vas a recibir del infierno, no los vas a recibir de otro lado. Aguas con el Reiki, tengan mucho cuidado, porque el fundamento de estas prácticas es invocar poderes sobrenaturales. Y obviamente los que acuden en cuanto les abres la puerta mediante una invocación no son los ángeles, porque ellos obedecen a Dios. Son los demonios los que van a asistir a tu invocación, a tu invitación de que vengan los poderes sobrenaturales. Mucho cuidado, es en serio. No lo decimos como juego, no lo decimos para asustarlos. La acción demoníaca está perfectamente comprobada en la acción de miles y miles de exorcistas a lo largo de la historia. Tengan mucho cuidado. Se los digo incluso por experiencia propia. Yo he visto exorcismos. Yo he escuchado las grabaciones de exorcismos. Tengan mucho cuidado, es algo verdadero. Y ojo, no podemos bajo ninguna circunstancia considerar que el infierno puede ser un lugar deseable. Bajo ninguna circunstancia. Muchas caricaturas surgen y nos presentan al infierno como un lugar de relajo, de fiesta, de cotorreo. No, es todo lo contrario. Todo lo contrario, tengan mucho cuidado. Sabemos del infierno porque nuestro Señor Jesucristo lo anunció claramente. ¿Sí? Habló del Genema o del Gehenna, es decir, ese lugar donde ardía la basura afuera de las murallas de Jerusalén. ¿Sí? Habla de la condenación eterna, habla del fuego eterno, habla del rechinar de dientes, habla del suplicio eterno, habla de las tinieblas y de los aullidos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo nos dijo claramente, existe el infierno. ¿Sí? San Pablo nos dice, esos, los que no conocen a Dios ni le obedecen, serán castigados a eterna ruina, lejos de la cara del Señor, lejos de la faz del Señor y de la gloria de su poder. Eso está en la segunda carta a los tesalonicenses. El infierno existe, es terrible, es eterno, y ahí tenemos pena de daño por estar en una eterna separación de Dios, y tenemos la pena de sentido. Todo duele. Todo duele. ¿Por qué? Como no hay nada bueno en el infierno, no hay nada que nuestros sentidos perciban como bueno. Ni nuestra vista, ni nuestros oídos, ni nuestro olfato, ni nuestra piel, ni nuestro gusto. Toda es una sensación de pérdida. El infierno es terrible y es la total soledad. ¿Sí? Pena de daño, la privación total de Dios por la eternidad, y la pena de sentido, el dolor, el dolor por la ausencia de bien en todos nuestros sentidos, en toda nuestra existencia, incluyendo la parte psíquica, por la desesperación y por la soledad. Además de una vivencia total de los vicios, soberbia. Estás en una total soberbia, envidia, avaricia, estás inmerso en un total odio. No hay nada bueno en el infierno, absolutamente nada, y sabemos que igual que el cielo es eterno y también es desigual. ¿Por qué desigual? Porque cada quien recibirá la pena y el castigo según sus actos malos en este mundo. San Agustín nos decía, la desdicha será más soportable a unos condenados que a otros. La justicia exige que cada quien reciba de acuerdo a sus obras. ¿Sí? Cada quien recibirá según sus obras, ya sea la recompensa, ya sea la muerte eterna. Y por último, hablar del juicio final. Tenemos muchos elementos en el Apocalipsis principalmente que nos hablan del juicio final. Lo que sí debemos entender es esto. El juicio final implica el retorno de Dios a este mundo. Es en el momento en que Cristo, voy a decirlo de una manera que se entienda, Cristo deja el cielo, por decirlo así, para venir nuevamente a la tierra, para ahora sí llevarse a todos sus elegidos. Es decir, el sacrificio de Cristo, aunque permanece eternamente, obviamente, porque es el sacrificio que nos salva y justifica a todos los que están en el cielo, se podría decir que es como que vence ese sacrificio de alguna manera. Lo digo con sus debidas reservas, como diciendo, ya no más. Este sacrificio ya no va a darle salvación a nadie más. Voy por los últimos que quedan de la tierra y me los traigo, ¿no? Al cielo. Ese es el juicio final. Así como en Sodoma y Gomorra, cuando ya no había ningún juicio, fueron destruidos. Más o menos algo similar va a suceder en este tiempo. Es decir, el retorno de nuestro Señor Jesucristo va a ser perfecto, total, y al final de los tiempos
Ahí va a desaparecer el tiempo, ya no va a haber presente, pasado y futuro, solo el eterno presente. ¿Cuáles van a ser las señales? La predicación del evangelio en todo el mundo, la conversión de los judíos, la gran apostasía de la fe, la aparición del anticristo y la multiplicación de las calamidades. Además de la resurrección de todos los muertos. Sí, todos vamos a resucitar y vamos a resucitar con nuestra propia identidad. ¿Por qué? Porque soy yo en mi propia personalidad donde voy a vivir la pena eterna o la gloria eterna. Yo, es decir, voy a resucitar con esta humanidad, voy a resucitar con estas condiciones, en estas características, ¿sí? No voy a resucitar con otro cuerpo, no, voy a resucitar con el mío, con mis facciones, con mis cualidades y mis características. Por muy feíto que estemos, no se preocupen, si resucitan para la vida eterna van a ser hermosos. Por muy feítos que estemos hoy, la presencia de Dios nos va a dar la belleza y la luz por la santidad. Entonces no se preocupen, vamos a resucitar en un cuerpo perfeccionado, en un cuerpo glorificado, porque hemos participado del cuerpo de Cristo. ¿Se entiende? Lo malo es si resucitas para la condenación, o si estabas condenado, vas a resucitar y ahora vas a irte al infierno otra vez, pero ahora sí, en cuerpo y alma. Toda tu humanidad destinada a la condenación eterna, toda tu naturaleza, porque la plenitud de la naturaleza humana es cuerpo y alma en esta unión. Por lo tanto, viviremos la eternidad en esta perfecta unión, cuerpo y alma. ¿Cómo serán los cuerpos de los resucitados? Muy sencillo. En este mundo temporal, el alma está sometido a los límites y condiciones del cuerpo. Después de eso va a ser al revés. Nuestro cuerpo va a estar sometido a las cualidades espirituales del alma. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo podía aparecerse en un lugar sin necesidad de pasar por una puerta, por ejemplo, o podía estar en cualquier otro lado. El conocimiento va a ser intuitivo, ya no necesito experimentar algo para conocerlo, el conocimiento va a ser intuitivo, ¿sí? Por lo tanto, toda la creación va a ser renovada para la subsistencia de estos cuerpos glorificados. No significa que se va a destruir el mundo, no, va a ser transformado para la nueva realidad del ser humano. ¿Se entiende? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo podía comer, por ejemplo, ¿no? Ese va a ser el juicio final. No sabemos qué tan trágico, qué tan sorpresivo va a ser. La Escritura nos dice, tengan cuidado, porque en cuando menos lo esperes, va a suceder. En el juicio particular fuimos juzgados como individuos. En el juicio final ya es un juicio universal, es un juicio global, por decirlo así, donde ya se destinan las cosas hacia el mal, al infierno, aquello que tiene que estar ahí, y a la salvación y a la perfección y al perfeccionamiento de toda la existencia y la creación para la vida de santidad. Todo el universo va a ser transformado ahí. Y obviamente lo más maravilloso y la gran esperanza es que veremos al Hijo del Hombre venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces dará a cada uno de nosotros según nuestras obras. Eso está en el Evangelio según San Mateo. Ese día, el día del juicio final, será renovado para la eternidad. Aprovecho para mandar saludos para Lolis Mar, dice, muy buen programa, gracias por compartir, Dios lo bendiga. Gracias a ti, Lolis, gracias. Cristina Gisabel Reyes Carlos dice, una persona que se suicida puede alcanzar el perdón gracias a la oración de la familia. Es muy complicado de decirlo, Cristina. Lo que no sabemos es en el momento en que esta persona comete este acto y en el momento real de la muerte, no sabemos si en ese momento Dios intervino y pudo conseguir el arrepentimiento de esa persona. Si fue así, esa persona es posible que logre salvarse, obviamente pasará una larga temporada en el purgatorio, y es ahí donde las oraciones de la familia pueden servir. Y lo voy a decir, disculpa que lo diga, pero si esta persona no se arrepintió en ese momento, no hay condiciones para que se haya salvado, las oraciones, obviamente, de la familia no van a poder lograr que esta persona pase del infierno al cielo. Eso no se puede, ¿sí? Pero obviamente hay que orar muchos por una persona que ha cometido un suicidio para esperar que Dios en su infinita misericordia le haya cedido el perdón en un instante antes de morir, ¿sí? También me pregunta si aún resucitan en su cuerpo los cremados. Sí, claro que sí, todos vamos a resucitar, estemos como estemos, estén donde estén, todos vamos a resucitar. Pues con esto termino el programa. Gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy. Mi nombre es Jaime Velázquez y les agradezco que me hayan acompañado. No lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.